Estamos listos. Bueno, muy buenos días, buenas tardes con todos. Les saludo José María Gómez de la Torre. Vamos a tener en esta tarde una sesión de 50 minutos, 20 minutos para un poco comentarles el tema de gestión de incidentes y cómo estos incidentes deben ser manejados desde la perspectiva forense. Situación segunda que estará a cargo de nuestro gran amigo Pedro Ponce, que seguirá con esa segunda parte. Entonces, bueno, para no demorar más la presentación, vamos a empezar justamente con la parte de gestión de incidentes. Y en la lámina podemos observar a Robert Morris, justamente el autor, digamos, del primer gusano que se autopropagó en el Internet y creó, digamos, un nuevo concepto dentro de la seguridad de informática en esa época y se empezó a hablar ya de lo que es la ciberseguridad. Este gusano Morris pues se propagó por toda la Internet, pese a que su objetivo inicial no era, digamos, dañino, ya que su objetivo inicial era medir el tamaño del Internet de esa época. Sin embargo, de los 60,000 servidores que tenía el Internet en 1988, él logró una afectación de 6,000 servidores, lo que significó un 10% de todo el Internet de la época. Esta situación realmente llevó a la conclusión de que había necesidad de tener un plan preestablecido para gestionar este tipo de incidentes. Y es así que nace el concepto ya de, propiamente como lo conocemos hoy día, de gestión de incidentes y se crea a partir de la Universidad Carnegie Mellon el CERT. CERT es el Computer Emergency Response Team, ¿sí? Justamente encargado de establecer una estrategia y una metodología para enfrentar este tipo de nuevos ataques y nuevas vulnerabilidades que ya no afectan solo una máquina, sino que afectan, digamos, a todo el ecosistema de ese entonces de Internet, ¿sí? Y por eso justamente se establecen algunos patrones principales a destacar en digamos, nuevo esquema, que es el análisis de vulnerabilidades, la visibilidad de amenazas, lo que son las alertas y el riesgo inminente que estas traen, y el incidente propiamente cuando ya se ha materializado, ¿sí? A través de una vulnerabilidad frente a una amenaza que pone en riesgo justamente la capacidad operativa, la capacidad también de mantenerse en el Internet o tiene una exfiltración de datos. Entonces, cuando se dan alguno de esos tres factores críticos, pues realmente sabemos que estamos atravesando un incidente de seguridad grave y por ende aplica, digamos, la metodología de respuesta a incidentes. Para esto, diferentes actores dentro de la ciberseguridad empiezan a emitir algunos frameworks importantes para respuesta a incidentes. Y justamente para este webinar y para algunos desafíos o temas futuros a tratar, nos vamos a basar en la NIST. En la NIST, básicamente en dos de sus publicaciones. La NIST 861, que trata justamente sobre una guía de respuesta y de gestión de incidentes de seguridad computacional.
Y el otro framework, que es la publicación 886, que es también una guía de la integridad forense y técnicas forenses para la respuesta a incidentes. De acuerdo a estas, vamos a ver cómo es el flujo básico de la gestión de una gestión de incidentes de seguridad. Y vemos aquí que dentro de esta línea de tiempo, dentro de esta línea de flujo, vemos que todo inicia con el reporte del incidente, el registro del incidente, el triaje del incidente, la resolución del incidente, la acción propuesta de ese incidente, el cierre del incidente, la información final del incidente, el análisis post en sí del incidente y las propuestas de mejora de la actividad que se ha tenido que enfrentar. Ese es básicamente, digamos, el esquema que se desarrolló y siempre apalancado en ejercicios que se deben desarrollar durante el tiempo, digamos, de tranquilidad, durante el tiempo de formación de los oficiales de seguridad y las herramientas que deben ser desarrolladas, actualizadas y donde el equipo debe ganar destrezas, esas herramientas durante la época de paz, digamos. Dentro del flujograma tenemos el primer punto, que es el reporte del incidente, para lo cual se debe tener la mayor cantidad de posibilidades de notificación del incidente. Puede ser, normalmente, lo más usual es el correo electrónico y un formulario web. Sin embargo, de esto también hay otros contribuyentes importantes, como el teléfono, pueden ser noticias, alertas, pueden ser honeypots que estén distribuidos en algún lugares geográficos de la constituencia a la cual el CECIR está defendiendo, o stakeholders o feeds de inteligencia de amenazas que también pueden apoyar la visibilidad que se pueda tener para la gestión de los incidentes. Por otro lado, tenemos como un punto importante del reporte de incidentes, la búsqueda activas de incidentes a través de diferentes suscripciones como Zona H o el monitoreo de listas negras o la información de fuentes cerradas. Algunos de los stakeholders son públicos o gratuitos, ¿sí? Ahí vemos una lista larga de tales como Fishtank, Abuse, Spam House, y hay una lista bastante interesante de públicos gratuitos para incorporar, digamos, a la visibilidad del oficial de seguridad. Por otro lado, tenemos fuentes privadas, ¿sí? Tales como Shadow Server, TeamSync, y también públicos pagados, ¿sí? Donde hay un sinnúmero de empresas que venden justamente su capacidad de inteligencia de amenazas para dar mayor visibilidad a los diferentes actores de seguridad. ¿Cómo se maneja una integración de inteligencia de amenazas? Pues todo inicia desde la recopilación de las diferentes fuentes de feeds de información, ¿sí? Como veíamos, hay fuentes libres, hay fuentes pagas, hay desarrollo también de amenazas, también vía STIX o TAXII, que son metodologías de compartición, ISAC y ISAP. Toda esta recopilación de feeds de información se gestiona a través de una plataforma de Threat Intelligence y finalmente esa información que ya está integrada pues, se puede justamente distribuir a los dispositivos o plataformas que van justamente a nutrirse o aprovechar esta inteligencia o esta fuente de información. Como primera mano tenemos, por ejemplo, un SIEM, el cual necesita para reducir la cantidad de falsos positivos y ser más asertivo en la aplicación de los casos de uso y las reglas desarrolladas en el SIEM, justamente una plataforma de Threat Intelligence. Pero también es importante
tener disponible la plataforma de Threat Intelligence para otros tipos de dispositivos que nos van a ayudar más bien a la fase de contención, tales como el firewall, tales como el IPS o el endpoint, donde podemos justamente tener medidas proactivas, ¿sí? Y que permitan hacer una contención y hacer en el endpoint, por ejemplo, podemos hacer una cuarentena a través del bloqueo de algún puerto que ya ha sido notificado a través justamente de la inteligencia de amenaza. O sencillamente desarrollar una API que me permita justamente nutrir algún otro tipo de plataforma o equipamiento que yo esté usando dentro de mi red. Una fuente bastante conocida, digamos, a nivel de equipos de respuesta a incidentes informáticos es el MISP, que es justamente una plataforma de compartición para justamente compartir conocimientos y amenazas que ya han sido detectadas por otros equipos de respuestas a incidentes. Pues la instalación es bastante, digamos, sencilla. Sencillamente se levanta, digamos, el servidor MISP en un servidor interno de la institución. Puede ser integrado al SIEM, ¿sí? Y a su vez también hacia el otro lado puede ser conectado y sincronizado hacia los MISP que me están dotando de información. En este caso, en el ejemplo, he puesto el MISP de FIRST, que justamente tendrá esa misión doble de compartirnos información, pero también poder compartir información que también se haya detectado o trabajado. Como vemos aquí en esta imagen, vemos algunas fuentes importantes de blacklisting, ¿sí? O IPs que son detectadas en servidores de comprometimiento, y vemos algunos ejemplos como el Fishtank, vemos aquí la red de Tor, o vemos las IPs del blacklist de Zeus, donde justamente vemos en la siguiente lámina algunas IPs justamente que han sido catalogados como posibles atacantes de la fuente justamente de Tor. Y aquí, en cambio, vemos por otro lado como también desde nuestro gestor de amenazas y de malware, podemos también nosotros compartir hacia la comunidad, en este caso la comunidad de FIRST, algunos eventos o conocimientos de amenazas que en cambio han sido detectadas por nuestro equipo de respuesta. Siguiendo con el flujo, y viene la siguiente parte importante. Luego ya de tener o haber obtenido el reporte del incidente, pues la enumeración, el orden, ¿no?, que debe seguir, obviamente, bajo una mesa de ayuda especializada en respuestas a incidentes, que me permita justamente en un solo lugar gestionar los incidentes y también tratar de automatizar los mismos, ¿sí? Que finalmente va a ser el fin y digamos, dentro de la parte de la gestión y del tratamiento del incidente, digamos, el evento más importante, poder justamente automatizar y optimizar el recurso humano y también ser más asertivos en los tiempos, ¿sí? Dentro del triaje tenemos la necesidad de evaluación de métricas. Estas métricas, por supuesto, deben ser establecidas en base a la severidad del incidente y a la prioridad del incidente, ¿no? Como sabemos, pues, la severidad, digamos, el tipo de incidente que se está dando, y la prioridad la impone la institución o la empresa a la cual está siendo atacada, ¿sí? Finalmente, la constituency, que es el segmento objetivo, eso también me dice porque, bueno, hay incidentes que no son para mi mercado objetivo, hay incidentes que salen, digamos, de mi esfera de acción, entonces también por ese lado se evalúa justamente el triaje en base a esas tres fuentes.
También es importante dentro del triaje, y digamos que es la parte más importante de la gestión del incidente, hacer algunas preguntas clave, ¿no? Es si realmente es un incidente de seguridad de TI, porque muchas veces se confunde, ¿no? O a veces cuando se reporta un incidente, pues realmente no corresponde a un incidente de seguridad, más sí a un problema operativo o de alguna otra naturaleza. Otra pregunta importante es, ¿está relacionado este incidente con la constituencia y con mi comunidad objetivo? ¿Sí? Entonces, ¿qué nivel de responsabilidad, como decir, voy a tener en la resolución de ese incidente? Y si se ajusta a los servicios, ¿sí? Del CECIN, es decir, pues lo puedo hacer yo con mi equipo de respuesta o necesito pasar este incidente a otro nivel. Puede ser a un CECIR regional, puede ser a un CECIR nacional o puede ser a un CECIR sectorial. También otra pregunta importante dentro del triaje es la fuente, si la fuente es de buena calidad. Es decir, es alguien que está de pronto jugando con la información, queriendo hacer notoriedad con algún tema, digamos, de acontecer regional o nacional, o si es una fuente de calidad con la que podemos trabajar y podemos confiar. También es importante en este punto, al menos entre CECIR, tener una comunicación segura, de encriptada tipo PGP, y de esta manera asegurar también la fuente y la calidad de la fuente. También es importante saber cuál es el impacto que va a tener justamente en base a los parámetros que vimos en la lámina anterior, ¿sí? Y si hay una posibilidad de daño colateral hacia otros sectores, que también deben ser informados, también deben ser alertados y también podemos ser colaborativos hacia ellos. También es importante en el triaje es qué tan rápido podría extenderse a otra constituencia, es decir, movimientos horizontales del ataque. ¿Sí? Un ataque puede nacer en un sector educacional, pero llevarse después hacia un sector industrial o un sector, por decir, de salud. Luego tenemos una pregunta muy importante, ¿cuántas personas se necesitan para manejar esto? A veces puede parecer muy grande el tema o en cambio menospreciar el tamaño del incidente y justamente ver qué nivel de colaboración necesitamos para manejar ese tipo de incidentes. También es importante la verificación del incidente. Es decir, si se trata de un incidente que pertenece a la institución, y quién va a tratar con él y qué prioridad se le va a dar, ¿sí? Es importante también evaluar la calidad del reporte del incidente, si el reportador es conocido, si ya hemos trabajado con ese reportador, si proviene de una fuente confiable o tiene una mala trayectoria y además si los criterios que han sido dados en este primer registro pues cuentan con la calidad necesaria y la información que necesitamos para poder afrontar. Luego tenemos lo que es la verificación del incidente, es decir, al reportador poner en conocimiento, indicar cómo será procesada y esto viene un primer respuesta hacia digamos, la persona o la entidad que está reportando el incidente, indicar qué se puede esperar, cómo ha sido determinado el alcance y cómo se puede apoyar, digamos, en la solicitud de gestión del incidente. ¿Y qué hacer mientras tanto? ¿Qué alternativas de hacer, digamos, inmediatas, tal vez a nivel de contención para evitar problemas mayores? Dentro de la clasificación de ese inicial del incidente, viene adoptar la clasificación que el reportante ha dado del incidente. Sin embargo, muchas veces puede ser reveída esa clasificación inicial y esto obviamente debe ser comprobado y puede cambiar todo esto en el transcurso de la gestión del incidente. Recordemos que normalmente un incidente va a tener o va a conllevar una visita in situ, donde también podremos recabar mayor información desde la fuente y poder justamente ver qué otros niveles de compromiso
¿sí? Y qué otros daños o niveles de riesgo presenta un incidente. Para posteriormente poder adoptar un enfoque pragmático, ¿sí? Donde las ambigüedades, ¿no es cierto?, queden de lado y se pueda justamente dotar de la etiqueta más adecuada al incidente, incluso también luego para fines de estadísticas. La clasificación de incidentes justamente da algunas capacidades, ¿no? Uno de los importantes temas es reconocer tendencias. Cuando empieza un ataque masivo, recordemos recientemente, desde el 11 de abril, con el tema de Assange, vinieron algunos ataques y uno de los principales desafíos fue tratar de reconocer qué tendencia había, qué tendencia se iba dando frente a ataques y qué tipo de ataques, qué tipo a qué tipo de cliente para justamente poder enfrentar de mejor manera, digamos, todas estas amenazas. Por otro lado, es importante poder establecer estadísticas con gráficos de la gestión, compararlas y ver el panorama de amenazas, siempre cuidando a qué sector vamos a llegar. Siempre hay que delimitar claramente quiénes pueden tener, ya que la información, ya que a nivel de gestión de incidentes se maneja información que también puede ser usada por los atacantes para reconocer cuál es la metodología de defensa o de contención que el equipo o los equipos de respuesta están adoptando. Es importante dentro del triage, entonces, clasificar con etiquetas claras, ¿no? Entonces, aquí como algunos ejemplos, vemos el contenido abusivo, el código malicioso, intrusión. Y es importante aquí del triaje poder dar un paso a la siguiente etapa, que es la posibilidad de generación de playbooks. Playbooks que nos permita tener procedimientos y acciones repetibles y automatizables, que den justamente apoyo y liberen la carga de trabajo a los oficiales de seguridad y justamente de esta manera tener la posibilidad de tener más, una mayor parte del equipo pensando qué más pudo haber pasado, qué más pueden hacer y liberarlos justamente de la carga operativa del día a día que genera este tipo de incidentes. Una vez que tenemos dentro de alguno de los esquemas identificados, pues podemos tener la estadística, ¿sí? En este caso vemos ataques de malware y vemos cómo se empieza a distribuir el tipo de ataques que se han recibido y cómo pueden ser distribuidos, digamos, las acciones y el personal para enfrentar cualquier uno de ellos. Luego tenemos dentro de lo que es la severidad y prioridad que debemos dar a este manejo de incidentes, ¿sí? Como a través del código de colores podemos clasificar primero la severidad, ¿sí? Que es justamente el que impone la misma empresa o el equipo que está siendo el atacado, ¿sí? Y la prioridad que impone justamente el mercado y los SLAs que deben ser atendidos. En base a eso, yo ya puedo hacer el triaje o la asignación del incidente, digamos, a la persona, al ingeniero, al oficial de seguridad que en mejor capacidad está de apoyar. Hay esquemas de distribución uniforme donde se va siguiendo un first out, es decir, se va asignando los incidentes de manera progresiva a cada uno de los miembros del equipo. Y hay otra forma de hacerlo a través de capacidades y competencias, es decir, dar el incidente a cada integrante del equipo que tiene las destrezas justamente para resolver el incidente, o una mixtura de ambas, que es justamente lo que normalmente se opta por hacer. Es importante también tener en cuenta la necesidad de cooperación con otros
no solamente otros CECIR, sino otros actores, hay que tenerlos mapeados, identificados, para poderlos notificar en tiempo. Por ejemplo, un gestor de páginas, eh, un oficial de seguridad de cualquier institución, ya sea pública, universitaria, y justamente a quien podamos también preguntar por datos que puede haber sacado del incidente o evidencias que también se puede obtener haciendo una visita in situ. Hay algunas fuentes de datos que deben ser aprovechadas, que nunca deben ser desechadas. Por un lado tenemos logs, por otro lado tenemos detalles sobre información de contacto que nos dan muchas de las herramientas, metadatos que tenemos, detalles sobre la descripción del incidente, tenemos sistemas operativos y de red, la hora exacta a la cual se dieron los casos, es importante poder sincronizar justamente los relojes, el sistema de seguridad y la severidad del incidente. También es importante, justamente dentro del análisis de datos, el tipo de datos o las fuentes de datos que van a ser utilizadas para la gestión, tales como flujos de NetFlow, información de los routers, de información de los servidores proxy, de las web applications, de los servidores de correo. Y tal así que este análisis de datos permita correlacionar entre cuáles fueron las fuentes más confiables y los datos que tienen la información relevante o donde puedo obtener la mejor información. Y de esta manera poder aplicar un Pareto, es decir, el 20% de datos que se puedan obtener y el 80% emplear estos conocimientos para justamente encontrar una solución al incidente. Dentro de la proposición de soluciones, sí se pueden proponer varias acciones, entre estas recordar el lenguaje que es necesario transmitir al público objetivo, porque hay que establecer un plan de comunicación y es importante justamente poder apoyarse en la comunidad y también tranquilizar a la comunidad o al público objetivo. También es importante proponer el remedio a la fuente, es decir, buscar la causa origen del problema, ¿sí? Primero con medidas de contención, tal como la desactivación de un servicio, ¿sí? O comprobar si el sistema está en busca de malware. Es importante ver algunas posibilidades como parchar un sistema, auditar finalmente un sistema o recoger más información que me permita tratar de identificar cuál fue realmente la causa raíz del incidente. Muchos problemas que se empiezan a generar incidentes, pues van a continuar o van a mantenerse latentes, ¿sí? Si solo nos enfocamos en la resolución del incidente y no en buscar la causa raíz del problema, identificar la verdadera fuente del problema. Luego, en la proposición de soluciones, es importante analizar que el objetivo fue alcanzable dentro del ataque, si aún es vulnerable y si el tráfico está correctamente filtrado. Y finalmente mantenerse en contacto por correo, por teléfono. En lo que es la erradicación y recuperación es importante procurar rápidamente recuperar la aplicación que está caída, el website que ha sido desfigurado o el servidor que ha sido afectado. Y preguntar al implicado si el control fue recuperado. Es decir, estar en un contacto porque realmente hemos visto de muchas gestiones que pues finalmente no siempre hay ese nivel de compromiso y hay muchos responsables o administradores de plataformas pues que hay que estar insistiéndoles para justamente lograr estas medidas de erradicación. Finalmente tenemos ya el cierre del incidente, donde se da una nueva reclasificación del mismo a través de una etiquetación de clasificación final y finalmente el archivo del incidente.
es justamente es necesario no pasar demasiado tiempo, ¿sí? en la fase de clasificación del incidente final, para luego sí poder informar. Es importante manejar, como les decía, un plan de difusión, donde saber a quién se debe informar los resultados de la gestión del incidente y qué justamente se debe informar, es decir, una breve descripción de todo el trabajo realizado y las recomendaciones que se puedan realizar. Estas recomendaciones finales justamente es explicar qué mecanismo de red se utilizó, por ejemplo, en un ICP, lo que se podría ayudar a mejorar la seguridad de la infraestructura, es también compartir todo este aprendizaje en lecciones aprendidas hacia la comunidad, como veíamos con un mecanismo tal vez como MISP, y justamente fomentar y apoyar a otras operaciones, otros mercados objetivos. Y finalmente, buscar, y como decía, algunas herramientas que justamente van a apoyar, digamos, la gestión dentro de la fase preventiva, como acciones permanentes de análisis de vulnerabilidades y actividades de pentesting que nos permiten de manera preventiva, en conjugación con metodologías de examinación de red, protección de infraestructura y redes trampa a través de honeypots, buscar de manera preventiva estar preparadas para evitar justamente el acontecer o ataques establecidos. Con esto he avanzado, digamos, la primera parte, que es la de gestión de incidentes. Ahora vamos a darle paso a Pedro Ponce, para que nos indique cómo podemos justamente aprovechar de la mejor manera la informática forense para poder encontrar, digamos, muchos factores importantes dentro de la investigación que se va a realizar dentro, ya sea normalmente después de un ataque, qué evidencias ha dejado el atacante y cómo poder justamente ver maneras o encontrar, recuperar información o determinar quién fue el atacante y cómo poder inculpar, digamos, al verdadero gestor del incidente. Listo, Pedro, te doy paso entonces. Gracias, mi estimado José María. Bueno, en esta parte vamos a compartir acerca de la parte de informática forense. Cómo enfrentamos a los delitos informáticos desde el punto de vista de un incidente que se ha generado en una institución interna. Para ello, a modo de definición, vamos a decir que la informática forense es un proceso de un estudio exhaustivo de un sistema del que se desea conocer su historia con el objetivo de obtener evidencias que las puedan certificar. Esto es importante porque en realidad lo que vamos a hacer en un estudio de informática forense es esto. Vamos a hacer un estudio de la historia de una evidencia. Entonces, para ello, partimos de lo que se denomina el principio de Locard. Locard fue un inspector de policía francés que hacia la década de los años 50
pudo compartir muchas veces la experiencia de los trabajos que él estuvo realizando en la parte de criminalística. Y él puso un principio que es fundamental en la informática forense y en las ciencias criminalísticas forenses en general. El principio de Locard me dice que siempre que dos objetos entran en contacto entre sí, transfieren parte del material que incorporan al otro objeto. Quizá para poderlo comprender mejor, vamos a decirlo de otra manera. Locard mismo, ahí estamos viendo al inspector Locard, decía que es imposible que un criminal actúe, en especial en la atención de la acción criminal, sin dejar rastros de su presencia. Es decir, siempre que hay un delito, sea físico, cualquier de un delito común, como en un delito informático, es imposible que un criminal o aquel que está haciendo esta tarea conscientemente de un delito, es imposible que no deje rastros de su presencia. Y esto lo podemos visualizar mejor, el principio de Locard, a través de esta imagen. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un lugar donde hay barro y pisamos en él, nuestro zapato va a dejar una huella sobre el barro. Es decir, interactuamos sobre él y dejamos la evidencia de nuestra pisada, dejamos la evidencia de la forma de nuestro zapato, de la plantilla del zapato. A su vez, el barro va a dejar sobre nuestro zapato, lo va a dejar sucio, parte del barro se va a impregnar en nuestro zapato y por lo tanto los dos cuerpos van a interactuar entre sí. Este principio de Locard hace entonces que podamos estar seguros de que cualquier incidente que se produzca va a tener o vamos a poder tener la posibilidad de recopilar las evidencias necesarias para que se pueda saber o recopilar evidencias que nos puedan certificar qué es lo que ocurrió con un equipo, con un disco duro, con un sistema, cuando se produjo un incidente. Por eso es necesario entonces que empecemos con una metodología de análisis que yo creo que esta metodología la he patentado en vista de unos cuantos años de experiencia. Estoy por escribir un libro sobre esta metodología. ¿Cuál es esta? Es la metodología ADM. Es fundamental, es una metodología que todos la deberíamos tener presente. Si ustedes están tomando nota, yo creo que en su cuaderno tienen que poner las palabras con mayúsculas, subrayada, negrita, la metodología ADM. Porque cuando uno enfrenta un delito informático, lo primero que debe tener es pedirle a Dios, ayúdame, ayúdame, Dios mío. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente un incidente informático o un delito informático requiere que el investigador tenga la suficiente tranquilidad, la suficiente calma para poder enfrentar el hecho y poder escoger las herramientas necesarias, tanto de hardware como software, para poder sacar adelante el incidente y para poder sacar las evidencias necesarias y para poder realizar su trabajo. Porque una cosa que siempre nosotros los investigadores algunas veces olvidamos es lo que yo llamo también el principio de malicia informática. El principio de malicia informática simplemente yo digo que es la capacidad que debe tener el investigador para ponernos en los zapatos del atacante. Porque sé que este atacante, ¿no es cierto?, me trata de engañar, me está tratando de engañar, es decir, tratando de hacer que el delito no deje huellas. Está tratando de que la acción que él ha realizado no sea percibida por nadie.
Para eso, no debemos subestimar las capacidades de quien es el atacante. Por eso hay que tener ese principio de poderme poner en los zapatos del atacante, porque este es también inteligente y me está tratando de engañar. Por ello, entonces, es necesario 4 cosas en general. La primera es un conocimiento. El conocimiento de los estándares que van a ser necesarios para que yo pueda enfrentar la investigación forense. Y segundo, las buenas prácticas que debo tener o que debo conocer para poder realizar esta actividad. Por otro lado, también debo tener la capacidad para poder escoger cuáles son las herramientas más adecuadas a las que yo tengo que recurrir para poder hacer la investigación. ¿Cuáles son estas? Hay de 2 maneras, las de software y las de hardware. Vamos a verlo un poquito a detalle. La directriz principal o el estándar principal del cual se debe partir es la directriz RFC 3227. RFC son una serie de documentos públicos sometidos a debate de la comunidad desde los inicios de Internet. En el 2002, cuando ya empezaron a generarse los primeros incidentes, los primeros delitos, incluso informáticos, se empezó a trabajar o se publicó una directriz que señaló algunos aspectos a ser tomados en cuenta como lo que sería necesario para una informática forense. Estos principios son recogidos en esta directriz, la RFC 3227. La RFC señala al principio unos principios para la recolección de evidencias. No voy a profundizar en cada uno de estos temas por el tiempo que tenemos, pero les invito a que hagan una lectura, busquen en internet, hay muchos sitios en donde podemos encontrar esta directriz. Pero lo primero que me va a hablar ella es sobre los principios de recolección de evidencias. Lo segundo que va a hablar es acerca del orden de volatilidad de los elementos que tiene un computador o un dispositivo digital y cuál es el orden o la importancia en que yo tengo que recopilar esa información en vista de que una de las características o propiedades que tienen la información digital es que puede ser borrada y que por lo tanto puede ser volátil y no siempre permanece en un determinado sitio, digámoslo así, sino que puede ser perdida. Y por lo tanto, hay un orden en el que yo debo empezar a trabajar para poder recuperar la información digital que va a ser usada para el análisis forense. Luego está una serie de acciones que deben ser evitadas por parte del investigador cuando manipula o cuando está interactuando con un dispositivo que va a ser objeto de investigación. Seguidamente se hacen consideraciones relativas a la privacidad de los datos, consideraciones de orden legal, procedimientos de recolección, de transparencia. Se habla acerca de la cadena de custodia de la información y sobre las metodologías de almacenamiento de la evidencia. Todos estos puntos son hablados en el RFC con cierto detalle. Cuando tengamos otra oportunidad, iremos detallando y profundizando en cada uno de estos aspectos de este estándar. Pero este es el básico. A partir de este es el primer documento que se publicó, como les digo, en el año 2002, y a partir de él se fueron elaborando una serie de metodologías y materiales complementarios que se pusieron como base de lo que hoy se denomina informática forense. Veamos el aspecto ahora acerca de, en forma práctica, de cómo debo recopilar y analizar los datos. Aquí tengo que decir que toda investigación forense, lo primero que requiere es realizarse con rigor. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los investigadores forenses
las personas que están queriendo dedicarse a esta área tienen que tomar esta materia, perdón, 2 minutos. Tienen que tomar esta materia con mucho rigor, con mucha disciplina. No es un tema que solamente se puede encargar a un técnico, decirle, pues mira, anda, ve y copia la información de tal disco duro, sino que requiere que el investigador realmente tenga una metodología adecuada, tenga los conocimientos adecuados y que haga el trabajo con la debida seriedad, con la debida calma y con las herramientas adecuadas para poderlo hacer bien. Esto es importante también porque seguro en cualquier investigación de orden forense, el dispositivo estará formando parte de algún momento de alguna arquitectura o una infraestructura tecnológica. Por lo tanto, es muy importante que uno conozca qué es lo que está haciendo este dispositivo, dónde está conectado, qué es lo que está realizando, qué elementos están instalados, cómo está funcionando, no solamente como dispositivo aislado, sino dentro de esa infraestructura. Por eso hay que prestar muchísima atención al tipo de evidencia que se necesita capturar. No es lo mismo que yo requiera capturar un correo electrónico que yo requiera recuperar o capturar la evidencia de una imagen fotográfica. Por eso hay que prestar atención a qué es lo que tengo que hacer. No es lo mismo recuperar evidencia de un dispositivo digital como un celular o una tablet que hacerlo de una computadora o peor aún que hacerlo de un cloud o de una nube de servidores o de una infraestructura donde están interactuando varios elementos. Por eso, para poder enfrentar al tipo de evidencia que yo necesito capturar, siempre hay que elegir la mejor herramienta forense. Y por ello, vamos a mencionar algunas luego, pero la elección de una herramienta forense es fundamental, porque no todas las herramientas forenses sirven para todo. Hay algunas herramientas que son más dedicadas, por ejemplo, hacia la captura de evidencia digital que tengo en un dispositivo móvil como un celular. Y otras herramientas forenses, en cambio, tienen su fuerte para recuperar información de software como Windows, como sistemas operativos Windows de un computador. Entonces hay que saber elegir la herramienta también. Y otra de las cosas es que no siempre, más bien, nunca voy a poder recoger absolutamente todos los datos que yo requiero sin una pérdida de algún tipo de información. Recoger los datos entonces con un nivel aceptable de integridad es fundamental y no debe ser motivo de frustración para el investigador saber que quizá algo de la información se perdió. Más bien, si actuamos con rigurosidad, si conocemos cómo está funcionando el dispositivo, en qué infraestructura lo está haciendo, si prestamos atención a lo que queremos capturar como elemento de evidencia y si elegimos una buena herramienta forense, entonces el nivel de integridad será muy alto. Por eso es que en la práctica, un perito forense tiene que hacer un estudio preliminar de qué actividad es lo que va a hacer. Por eso, en términos prácticos, si un perito informático va a realizar un trabajo y este normalmente está asociado a un
aspecto legal, a un juicio o a un litigio de orden penal, lo primero que se tiene que hacer es hablar con el fiscal y comprender con exactitud lo que se quiere conseguir como evidencia. Muchas veces el fiscal, quizá por desconocimiento, dice, me puede entregar una computadora y dice, quiero que me recupere toda la información que esté en este computador. Ok, lo vamos a procurar hacer, pero ¿qué quiere decir usted con información? ¿Qué quiere decir con toda la información? No es lo mismo, como les decía antes, recuperar la información de un correo electrónico donde de por medio debe haber la orden de un juez para poder aperturar ese correo electrónico, y no es lo mismo que yo busque dentro de un computador los elementos gráficos, figuras, fotografías, videos que pueden estar insertos allí. No es lo mismo. Por eso hay que comprender el por qué se quiere iniciar un proceso de análisis forense. ¿Qué es lo que ha motivado que se inicie este análisis? Y es fundamental entonces que la recopilación de la información de la organización, de la entidad, del equipo, de la persona involucrada en el supuesto delito, también son elementos que uno debe recopilar y debe tener presentes para el estudio forense. Insisto, no es lo mismo que yo haga una investigación forense sobre un computador de un funcionario, de un empleado de una empresa, que recopilar la información de un computador que ha sido afectado por un malware o ha sido capturada esa información por incluso desde fuera de la organización. Cuando se trata de información asociada a un empleado, a un funcionario interno, hay que tomar precauciones para, obviamente, recopilar la información con la mayor integridad posible, pero también saber que probablemente la red, la infraestructura en donde él estaba trabajando también pudo haber estado comprometida, o pueden haber incluso compañeros, otras personas dentro de la red que también están comprometidas en el delito informático. Entonces hay que saber trabajar con esos supuestos. Por eso, la recopilación de información técnica de las redes, de los protocolos, de bases de datos, direcciones, topología de la red, ubicación de los sistemas afectados, se vuelve muy importante. Todos estos datos es, por eso, importantísimo en informática forense que se expliquen al cliente, fiscal, a la víctima o al victimario, todas las implicaciones técnicas y temporales del proceso. Muchísimas veces el fiscal quiere que simplemente el perito vaya y haga un control C, control V sobre una carpeta en una computadora que sirve de evidencia. Esto es un error. El perito debe demostrar con su proceso de captura de la información que se ha seguido las diferentes etapas y se han seguido los diferentes procesos para que haya una cadena de custodia de la evidencia aceptable, para que haya una cadena de custodia que sea realmente innegable o que no se pueda caer en juicio. Por tanto, ir directamente a un control C, control V es un error. Yo debería probar primero con una herramienta forense que se ha extraído la integridad de la información se ha obtenido en forma íntegra, que yo he sacado las firmas digitales o los hash de la evidencia de tal manera que pruebo que esa evidencia que yo he recogido es una copia de la original. Y además que probar que la captura de esa evidencia lo he hecho en un medio que es estéril,
es decir, un disco duro, una flash, en donde nunca antes se ha grabado información. Yo debo probar como perito también que la imagen forense que yo he sacado tiene las mismas características del original. Entonces, para hacer todos estos pasos, obviamente se requiere que exista una buena herramienta, que se hagan los pasos correspondientes a la metodología mínima, por ejemplo, de la RFC 3227, y que se ha seguido una cadena de custodia adecuada. Por eso, es fundamental analizar los equipos afectados, pero con un criterio profesional. Si el equipo está encendido, no lo apague. Si está apagado, no lo encienda. Este es un principio fundamental porque dependerá de cómo está el equipo, inclusive para el procedimiento que yo tendré que seguir. Si el equipo está apagado, probablemente lo más aconsejable sea desarmar el equipo y extraer el disco duro para sacar una copia forense en un laboratorio o a través de una herramienta informática forense. Si está encendido, probablemente lo que haya que hacer es conectar una herramienta forense que me permita hacer una imagen en caliente. Muchas veces esto dependerá de las condiciones, pero básicamente este es el principio fundamental que hay que respetar. ¿Cuáles son algunas de las herramientas adecuadas que me permiten ejecutar este trabajo? Aquí podemos observar dos de ellas. La una es de FTK, simplemente hay otras marcas, pero FTK Imager es una herramienta digital, un software que lo podemos descargar gratuitamente del sitio web de Access Data. Aquí hay un link hacia la versión 3.4.0 que probablemente funciona mejor en dispositivos de 32 bits, aunque a la fecha en que se hace este webinar ya vamos por la versión 4.2.4. Y otra herramienta, FTK es gratuita, pero el FTK Pro, el analizador, el que me va a ayudar a analizar, no es gratuito. Sin embargo, hay unas herramientas open source, la de SleuthKit, Autopsy, la pueden descargar también de allí, ya va en la versión 11. SleuthKit también es un software que me va a permitir hacer el trabajo de recopilación o generación de una imagen forense con las debidas garantías de que puedo estar recopilando la información en forma original, sin alteraciones y sobre todo generando un hash para cada evidencia que se recupere. Para la fase de análisis, en cambio, yo he trabajado con estas dos herramientas, por eso me permito ofrecerlas y recomendarlas. La una es FTK Forensic Toolkit Pro y Encase. La una es de Access Data y la otra es de Guidance Software. Las dos herramientas lo que van a hacer es tomar la imagen forense original, la van a pasar a una base de datos, van a indexar los contenidos de esa imagen forense y me van a brindar las herramientas para que yo pueda hacer el análisis. Entonces, si se trata, por ejemplo, de hacer la recopilación de un disco duro de todas las imágenes que estén dentro de ese disco duro, entonces FTK, por ejemplo, podrá ordenar todas las imágenes en forma de que yo pueda simplemente con la palabra, por ejemplo, .jpg, recoger o extraer automáticamente todas las imágenes. Sin embargo, no solamente las imágenes forenses se pueden extraer a partir de un software, forense, sino que también se pueden hacer la extracción de elementos de hardware forense. Uno de ellos es Tableau de Guidance Software, que me voy a permitir mostrarles.
Este elemento me permite extraer y asegurar que la copia de discos duros no se hace, se lo hace automáticamente y esta herramienta asegura que no se grabe ninguna información sobre el disco. Vamos a ver si me conecta a la página web. Y ahí estoy viendo la página de Guidance Software. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, este es un elemento de hardware que me permite conectarme entre las diferentes modalidades que tengo de discos duros, de puertos, etcétera, y me asegura que no haya ninguna escritura sobre el elemento que es evidencia. Finalmente, también hay otros elementos que son importantes. Hay algunos elementos que son importantes que yo tenga en cuenta cuando se realiza un análisis forense, que es el de tener un cuaderno, un esfero, en donde yo pueda ir recopilando los datos que son importantes dentro del trabajo que estoy realizando, una cinta adhesiva, marcadores que me permitan señalar los diferentes y marcar los elementos que son motivos de mi investigación, bolsas aislantes para poder llevar los discos duros de evidencia en el caso de ser necesario, una manilla antiestática, un kit de conexión de los discos duros. Son algunos de los elementos que uno tiene que estar siempre teniendo presente. Además, no es de menos el tener a la mano 2 discos duros portables. Un poco esa es la experiencia, porque si me falla uno, puedo poder contar con el otro. Una versión de FTK portable, FTK Imager portable, que me permita la extracción de la evidencia. Guantes, grabadora de mano, cámara fotográfica, pilas, tijeras, un computador portátil. Sobre todo el documento acreditante son elementos importantísimos que el perito informático debería tenerlos siempre presentes. Como conclusión, entonces, hemos visto, analizado muy brevemente los principios y las recomendaciones fundamentales que todo analista debe conocer. La primera de ellas, pues, el documento RFC 3227. Hemos recalcado la importancia de la rigurosidad en la metodología de trabajo y en el análisis de la evidencia. Hemos visto que en los primeros trabajos quizá haya que siempre tener un checklist con las tareas que quiero realizar o que debo realizar, tener muy en claro qué es lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer, hablar y escoger las herramientas mejores para mi trabajo. Y pues si este trabajo se hace rigurosamente, el informe final simplemente consistirá en plasmar únicamente los resultados de cada una de estas fases y las conclusiones obtenidas en cada una de ellas. Eso será el informe final. Y bueno, pues la informática forense, en este breve introducción que hemos tenido, es una disciplina, digámoslo así, donde lo primero, prepararnos es fundamental, la cooperación es necesaria y donde la investigación es imprescindible. Estos 3 aspectos son realmente muy importantes a tomar en cuenta en informática forense, porque sin preparación, sin que el perito o las personas que están encargadas de enfrentar un incidente, un delito informático, si no tienen la debida preparación, lo que van a hacer es simplemente o borrar la evidencia o alterarla. La cooperación es necesaria porque no todos tenemos el conocimiento sobre todas las materias. Unos conoceremos más sistemas operativos como Windows,
otros lo conocerán más sobre Linux, unos conocerán más sistemas como iOS de Apple, otros Android, unos serán más expertos en arquitecturas de redes, en topologías, etcétera, y otros más serán más conocedores en la parte legal. Por lo tanto, la cooperación es necesaria y es multidisciplinaria. Y finalmente, la investigación es imprescindible por cuanto todos nosotros necesitamos estar siempre a la vanguardia y al conocimiento de las tecnologías que salen al mercado, porque esta evolución es muy, muy, muy rápida y uno tiene que estar por lo menos al tanto de lo que está saliendo. Con esto, les agradezco muchísimo y les paso con Nati para cualquier otra pregunta. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar en esta reunión con nosotros. Como se pudieron dar cuenta, hemos tenido un poco de problemas con el audio. Realmente pedimos disculpas por eso. Tranquilícense con nosotros en este webinar. Muchas gracias. Quería comentarles también que vamos a tener cursos respecto a esta temática, lo que acabaron de escuchar. Justamente con Pedrito, con José María, que realmente son nuestros expertos. Siempre es un gusto, como les decía, compartir todos nuestros conocimientos con ustedes. Si quieren más información sobre estos cursos que les estoy comentando, nos pueden escribir a Grupo Radical, marketing@gruporadical.com. También tenemos página web, nuestras redes sociales, síganos, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en otra sesión.